a ver el último capítulo que tenemos acerca de si puedo confiar en la Biblia. Esta es una serie de estudios. El primero que vimos fue acerca de Jesús y este es el segundo que vimos acerca de la Biblia. Y la palabra que más se repite, por si usted no se acuerda, es la palabra inerrancia. ¿Se acuerda? Porque si bien fue escrita por personas que yerran, que se equivocan, es inerrante, porque a pesar de eso se supera ese obstáculo y la palabra sigue siendo perfecta. Así que hoy día vamos a ver la Biblia, la interpretación y la salud de la iglesia. Esto está basado en los artículos de la Declaración de Chicago que hicieron varios hombres del Señor en ese lugar. Artículo 18, interpretación. La afirmación dice así: afirmamos que el texto de la Escritura debe interpretarse mediante una exégesis gramático-histórica, tomando en cuenta sus formas y recursos literarios, y que la Escritura debe interpretar la Escritura. La palabra es tan grandiosa que se debe interpretar con la misma Escritura. Negamos la legitimidad de cualquier tratamiento del texto o búsqueda de fuentes anteriores que conduzca a que su enseñanza se vuelva relativa, no histórica o descartable, o al rechazo de sus afirmaciones de autoría. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier tratamiento que tomemos del texto que vuelva a la palabra relativa, no histórica, descartable o rechazable, se deslegitima esa forma de ver la palabra de Dios. No es la correcta. Por eso es importante esta aclaración, porque hay mucha gente ignorante que ignora la palabra y que ignora los conocimientos previos, que toma la Biblia sin ningún conocimiento y la juzga y la critica de acuerdo a su poco conocimiento respecto a la historia. Y dice: esto es falso, esto no puede ocurrir, esto no es así. Y es como, hermanos, nosotros tuviéramos la desfachatez de ir, por ejemplo, a Egipto y decir: mire lo que dice acá, unos hombres con cabeza de pájaro, es incorrecto, porque nunca he visto eso. Obviamente van a decir que yo soy ignorante, porque esos son escritos y dibujos de la antigüedad y que ellos veneraban aquellas cosas y pueden ser sus dioses, y hay muchas analogías o conocimientos que hay detrás de eso, pero la gente del siglo XXI toma la Biblia como si fuera de ahora, como escrito en el diario, y la interpreta como quiere, y eso no es correcto, porque este es un libro antiguo que lleva más de 2000 años y que nadie lo ha podido destruir, que fue escrito en otro idioma, y debemos entender primeramente que no es llegar y tomar la palabra y decir: esto es. Por eso hasta el día de hoy personas que conocen un poco más de la Escritura a veces caen en tergiversar lo que dice la Biblia, porque eso no es lo que dice la palabra del Señor. Pero hay que detenerse, porque hay que cuidar bien de lo que Dios ha dicho y lo que no ha dicho, porque dice la Biblia que Dios va a juzgar a aquellos que dijeron: Dios dice esto, Dios dice esto otro, y el Señor desde arriba miraba y decía: yo no he dicho nada. Así que ustedes, falsos profetas, se van a ir de acá. Por eso debemos tener mucho cuidado respecto a esto. Esto tiene que ver con la interpretación. Lo primero que vemos es que la Escritura debe interpretarse mediante una exégesis gramático-histórica. Gramático-histórica es un término que se refiere al proceso por el cual tomamos en serio las estructuras y periodos de tiempo de los textos al momento de interpretarlos. Yo no puedo tomar, hermanos, la palabra donde aparece Abraham y Sara en el desierto recibiendo a estos ángeles de la misma forma en que tomo una escritura donde aparece Jesús hablándole a los discípulos. ¿Por qué no lo puedo tomar de la misma manera?
porque hay miles de años de diferencia, miles de años en cuanto a la cultura y al contexto. Por ejemplo, Abraham y Sara, ellos venían de Aram, ¿se acuerdan? De Ur de los Caldeos, con una cultura que no era netamente de Dios, era politeísta, y estaban en el desierto y ellos tenían encuentros con Dios esporádicos. Ellos no estaban constantemente en una relación con Dios, en oración, buscando a Dios, sino que Dios se les aparecía físicamente y ellos conversaban con el Señor. No así Jesús con sus discípulos, que era otra forma y otro contexto histórico, porque ellos estaban bajo la ocupación romana. Y ellos hablaban hebreo, arameo y griego. Y en este caso, Abraham hablaba arameo, lo más probable. Pero, ¿qué es lo que sucedía? Eran etapas totalmente diferentes. No puedo yo tomarlas como si fuera lo mismo. Lo mismo los textos donde aparece David y después donde aparece Juan en el Apocalipsis. No puedo yo tomarlos todos como si fuera todo escrito en la misma línea de tiempo. No fueron todos escritos al mismo tiempo. Por eso los intérpretes bíblicos no tienen licencia para espiritualizar o alegorizar un texto en contra de la escritura y formas gramaticales del texto mismo. Dice la Biblia que David, dice la Biblia que David tocaba una lira. Dice la Biblia que tocaba el arpa, una lira. Debe tener menos cuerdas, porque el arpa tiene muchas cuerdas. ¿Puedo yo tener la licencia de tomar ese instrumento y comenzar a interpretar de acuerdo a ese solo instrumento? David eligió el arpa porque era la lira porque era un instrumento santo, y comenzar a alegorizar cosas que la Biblia no dice. Entonces todas las iglesias deberíamos tener sí o sí una lira. Todos deberíamos tener un dibujo de una lira. Y así tantas cosas que podríamos sacar de contexto. Y eso simplemente es un instrumento que usó David, pudo haber sido otro. Pero para él le era bendición traerlo, llevarlo consigo. La Biblia no debe reinterpretarse para ponerla en conformidad con las filosofías contemporáneas. Usted sabe que a través de los siglos, de los años, las naciones, los pueblos van cambiando su forma de ver la vida. Nuestra cultura ya no es la misma. Y hay que entender que la cultura de la Biblia, las personas que vivían ahí, las mujeres se vestían de una forma, los hombres de otra forma, y eso no había que cambiarlo. En la Biblia, para la mujer era importantísimo tener hijos. Importantísimo. Y si la mujer no tenía hijos, no valía. No para los hombres, sino para las mismas mujeres. Ellas mismas se encontraban que no tenían, porque era su cultura, no es que a ellas les hayan impuesto eso. Cuando se habla de que David tomó a Betsabé, si igual le gustó, no sabemos. Porque era el rey, puede ser que le haya gustado o no, pero en esa época la mujer culturalmente tenía otros objetivos, estabilidad y tener hijos. Y si era con el rey, está bien. A veces romantizamos, puede ser que sí, obviamente haya sufrido la pérdida de su esposo, pero pareciera que la Biblia en algunas partes es muy fría, es muy dura. Pero debemos entender que ellos tenían una cultura distinta a la de nosotros. Hoy nosotros tenemos una cultura donde la mujer obviamente tiene una posición la misma que el hombre, ya no hay diferencias, y de hecho la iglesia también. Entonces no debemos comparar la palabra de Dios, lo que aparece en la Biblia, con lo que estamos viviendo hoy día nosotros. Recuerde que los judíos no iban al colegio. Lo único que ya de la época de Jesús, ellos podían ir a una sinagoga y eran solamente los varones, las mujeres no. Por eso Pablo también les dice que la mujer no hable porque no ha sido enseñada. Mejor que aprenda callada, dice Pablo. Entonces, ¿qué toma? Pablo era machista. Y ahí aparecen los machistas que dicen, y la mujer no puede predicar, no puede ser pastor, y ahí agarran filosofía que no corresponden.
Yo, bueno, he leído varios textos de pastores que son muy inteligentes, muy usados por el Señor, pero que prohíben el pastorado femenino. Entonces, es como que, por un lado, el Señor lo... Pero uno llega a un punto práctico y dice, si una mujer va a ser usada para bendición, ¿por qué prohibírselo? Incluso yo leí un artículo que decía lo que puede hacer la mujer. Puede visitar enfermos, puede ir para allá y hacer esto otro, pero no predicar. O sea, lo que más, no puede predicar, no puede estar en el altar, no puede. Entonces, se dan cuenta que tomamos cosas que no corresponden. La Biblia no debe reinterpretarse para ponerla en conformidad con las filosofías contemporáneas, sino que debe entenderse de acuerdo al significado y uso de las palabras pretendidos, tal como fue escrita en el momento de su composición. Y para eso, muchos eruditos, muchos escritores, muchas personas que tienen mucha formación académica han estudiado por siglos la Biblia y han interpretado correctamente la palabra, y es por eso que la tenemos nosotros ahora, y tenemos muy buenos comentarios bíblicos para examinar lo que dice y lo que no dice la palabra de Dios. Y hay un diccionario que se llama el diccionario Strong, no sé si usted lo ha escuchado, que es bien grueso, y si usted va a la librería cristiana lo va a encontrar, y va a encontrar puros números, porque cada palabra se identifica con un número de ese diccionario y usted puede ver el significado original de esa palabra. Ahora, si usted puede aprender el idioma original, está bien, pero no es necesario. Y tampoco que se lo impongan como necesario. No es necesario aprender hebreo, qué bueno, porque si no... Pero tenemos las herramientas que nos facilitan, sí. Pero ¿qué pasa? Hay algunos que dicen, tienes que aprender hebreo, si no, te pueden enseñar algo falso que no dice la Biblia. Pero si usted estudia hebreo va a encontrar que es lo mismo. Va a llegar a la misma conclusión de otros hombres. Y quizás eso tiene que ver más con el ego de la persona, de decir, yo sé lo que dice. Está bien, nosotros también lo sabemos, pero de otra forma. Apegarse a la exégesis gramático-histórica es impedir que la Biblia sea modelada y remodelada según las modernas convenciones de pensamiento. La palabra dice esto, ha dicho esto, seguirá diciendo lo mismo, porque Dios no cambia. ¿Y qué es lo que han hecho las nuevas ideologías, los nuevos pensamientos? No, es que no es tan así. No es como realmente se planteó, eso era antes. En ninguna parte de la Biblia dice cómo debemos vestirnos exactamente. Solamente dice que debemos cuidar el decoro. Debemos ser prudentes. Y hay muchas cosas que aparecen que obviamente son culturales. Y debemos apegarnos para no hacer que estos pensamientos modernos, tergiversen la palabra de Dios. Tanto así que hay personas que estudian la Biblia y dicen, el pecado de Sodoma y Gomorra no era la homosexualidad, era la falta de ser hospitalarios, porque trataron mal a los ángeles. Bueno, el pecado era la homosexualidad y otros más, eso estamos seguros. Aparte la Biblia lo aclara. Entonces, ¿a quién le queremos caer bien cambiando eso? A la gente que no quiere cambiar. Para no nosotros quedar como los intolerantes. El tema es que Romanos 1 es bastante fuerte. Y Pablo dice que quienes cometen esos actos tienen una mente reprobada. Eso es lo que dice Pablo. ¿Por qué? Porque están lejos de la voluntad de Dios, de la forma de familia que creó Dios, que es lo perfecto. Por lo tanto, tratar de tergiversar cosas para renovar la mente o los pensamientos es transformar, modelar la Biblia a pensamientos actuales. Y eso no corresponde. Y así con otras cosas, como por ejemplo el diezmo. ¿Usted ha escuchado que hay gente que dice que el diezmo ya no aplica? Bueno, cada uno tiene su opción. Obviamente los tacaños van a preferir esa interpretación y los que dicen lo que yo tengo le pertenece al Señor
Y hay incluso personas que entregan más del diezmo porque saben que Dios cumple su promesa. Y es un trato personal. Por eso nosotros en esta iglesia hemos sido bastante sabios. La ofrenda obviamente es voluntaria y también el diezmo debería ser lo ideal. Ahora, ¿quién es bendecido o no? ¿Es usted? No, no los pastores, como se piensa. Que el pastor se... Bueno, yo como hijo pastor he escuchado toda la vida de que los pastores son ladrones, que se llevan la plata de la ofrenda. Y no es así. Como una vez venía llegando, bueno, yo era niño y yo llegué a mi casa con mi papá y salió un vecino, obviamente totalmente fuera de Cristo el vecino, y él dijo, cualquier cosa podemos poner uno de esos como una iglesia acá y yo hago lo mismo y tengo esa misma camioneta. Como que era llegar y poner una iglesia y listo. Porque miraba lo de afuera, miraba las cosas que tenemos y no realmente lo que es el fondo de la palabra de Dios. Y obviamente ese hombre no tenía idea de nada. Por lo tanto, no podemos tergiversar la palabra del Señor. Vamos a avanzar. El segundo principio de la afirmación es que debemos tomar en cuenta las formas y recursos literarios que se encuentran en la escritura misma. La escritura tiene muchos tipos de forma narrativa, de literatura. El verbo debe interpretarse como verbo, un sustantivo como sustantivo, una parábola como parábola. Si en alguna predicación de este lugar o otro lugar utilizan alguna palabra en griego, cuando dicen la palabra en griego significa esto, diga, no me importa. Sí debería importarnos porque es lo que realmente quiere decir la Biblia y no lo que creemos nosotros. La palabra amor, a nosotros nos aparece amor nomás. Amor, 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 en la Biblia. Pero para ellos, la forma de decir amor entre hermanos era una forma, el decir el amor de pareja romántico era otra, y el amor de Dios era otra. Pero nosotros leemos amor, amor, amor. Nosotros leemos la Biblia que dice Señor, 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 pero para ellos era Adonai, para otro era el Shaddai, y cada uno de esos significados era de acuerdo al contexto que ellos estaban viviendo. Por eso Abraham dijo, Jehová Jireh, el Señor proveerá, porque él estaba en un contexto donde Dios le había provisto de un corderito para no sacrificar a su hijo. Entonces, el verbo debe interpretarse como verbo, un sustantivo como sustantivo, una parábola como parábola. Y es importante que todos los intérpretes bíblicos estén en conocimiento de las formas literarias y las estructuras gramaticales que se encuentran en la Escritura. Hay muchas cosas que aparecen en la Biblia que no son literales. Son figurativas, son simbólicas. ¿Será verdad que en el cielo habrá un león con una corona? ¿Y que es como un cordero que está inmolado? El cordero inmolado es Jesús. Y esto es todo gráfico respecto a que Jesús mantiene sus heridas, sus cicatrices, para recordar su obra. Jesús podría hacer así y sanarse y tal, pero Él lo va a dejar para que nosotros veamos, tal como lo hizo con sus discípulos. Vean, yo fui el que morí, no fue otro, no fue un impostor. Y es importante que todos los intérpretes estén en conocimiento de las formas literarias y de las estructuras gramaticales. Aquí le puse un ejemplo, está David. Él es un poeta, un compositor. Entonces, las alabanzas que aparecen ahí están puestas para que nosotros las entendamos como tales, como alabanzas. El libro de Job, Proverbios, Cantares, está llena de simbolismos. Y eso es para que nosotros lo interpretemos de esa manera y no de forma literal, por ejemplo. Obviamente hay literatura que es narrativa de hechos históricos, y esto realmente fue así, no es que nosotros queramos o no queramos. Por ejemplo, produce ruido que a Jonás se lo haya tragado con gran peso y lo haya llevado y después lo haya vomitado. Obviamente no es normal, pero de que sucedió, la Biblia dice que así sucedió. No es algo alegórico, no es un sueño, porque cuando dice la Biblia que cayó en un sueño, por ejemplo, el faraón cuando soñó sobre
estas vacas flacas, las vacas. No es que él las vio literalmente, no es que... Dice la Biblia que fue un sueño. Cuando los gobernadores babilónicos también, los reyes, soñaban estas cosas extrañas, dice la Biblia que fue un sueño o una visión. Pero por ejemplo, la mano que apareció escribiendo fue literal, realmente eso sucedió. Pero no me tinca mucho porque es raro ver una mano aparecer, entonces cambiémosle que fue. No, yo no puedo llegar y cambiar las cosas de la palabra como a mi gusto, ¿se da cuenta? Y la pregunta, hermano, ¿usted cree realmente que Jesús caminó sobre el mar? Yo también creo que sí lo caminó, es que sí. Y me hubiese gustado estar ahí y ver cómo Jesús caminó. Jesús nació del vientre de la Virgen María porque no había estado con varón. ¿Fue un nacimiento virginal? ¿Usted lo cree? Sí, no es un mito. No es algo lindo, como que mejor dejémoslo así como algo lindo. Fue real, así fue. Y así tantas cosas que aparecen en la palabra de Dios, que son lo que son, porque así dice la palabra y está también, y de a poco se ha ido documentando que así fue. El tercer principio de la afirmación es que la Escritura debe interpretar la Escritura. Este se apoya en la afirmación previa de que la Biblia representa una unificada, consistente y coherente palabra de Dios. La Biblia completa es una unidad. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, creo que es una, tiene una línea y no se contradice. Está unificada, consistente y coherente. Por lo tanto, si yo tengo una duda de más o menos cómo interpretar algo, debo invertir tiempo en también ver en la Escritura qué es lo que dice. Cómo lo señala la palabra del Señor. El supremo intérprete de la Escritura es el Espíritu Santo y se le debe reconocer apropiadamente. Cuando usted lee la palabra de Dios y quiere sacar una enseñanza o quiere ir un poco más allá, eso se llama interpretación y quien lo guía a usted es el Espíritu Santo. Y debemos escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Y quién mejor que Él? Porque dice la Biblia que Él nos enseñará la verdad. La Escritura debe interpretarse no solo de acuerdo al contexto inmediato, sino también de acuerdo al contexto general de toda la palabra de Dios. Y en la imagen, por eso puse la transfiguración, porque usted ve a Jesús, ve a Moisés y ve a Elías. ¿Qué está haciendo la palabra de Dios implícitamente? Diciendo, la palabra es una. Dios es el mismo Dios que guió a Moisés, Dios es el mismo que guió a Elías y Dios es el mismo que está ahí glorificando a su Hijo. Es el mismo Dios. Por eso los une en ese momento tan esplendoroso, tan grande para estos discípulos que necesitaban ver la gloria del Señor. Por lo tanto, no podemos tomar la historia de Moisés aisladamente, la historia de Elías o la historia de Jesús, porque hay muchos que se centran solamente en Jesús, pero toda la Escritura, dice la Biblia, es inspirada por Dios, toda. Y debemos ver el contexto general de la palabra de Dios. La negación del artículo 18 censura la pertinencia del análisis crítico del texto que produce una relativización de la Biblia. Si una postura relativiza como que esto no, Dios no lo quiso decir tan así, pero sí Dios lo quiso decir así, eso relativiza la Biblia y eso no debe ser permitido. Esto no prohíbe una adecuada búsqueda de fuentes orales que puedan discernirse mediante la crítica de las fuentes, pero traza una línea respecto a qué tan lejos puede ir dicho análisis crítico. ¿Qué quiere decir el análisis crítico? Que cuestiona si realmente esto es correcto o no. Porque obviamente nosotros somos seres pensantes y nos damos cuenta de que hay algo raro en algunas partes. Para nosotros que vivimos en esta época no es normal meter tantos animales en un barco, no es normal. Sobre todo si dice 2 de cada especie. Y ahí empiezan las teorías de que cómo llegaron los canguros, ¿cierto? Tuvieron que cruzar todo eso. Y así tantas cosas. Pero Dios permite que busquemos y cuestionemos la palabra del Señor para buscar la verdad, sí.
pero también traza una línea diciendo hasta aquí nomás. ¿Hasta cuál es la línea? Hasta que no la relativicemos. No digamos, es que para ti la Biblia o esta parte de la Escritura puede significar una cosa, pero para mí otra. Yo no la puedo relativizar, porque lo que dice la Biblia es eso, y no otra cosa. Por eso tenemos que cuidarnos de no caer en falsas enseñanzas, falsas doctrinas, por decir, bueno, para ti está bien, para mí no, bueno, estará bien. Todavía, lamentablemente, todavía entre los cristianos hay una pelea bien fuerte sobre, por ejemplo, la Trinidad. Hay cristianos que dicen que no es Dios, no es trino. Dicen que solamente hay dos, el Padre y el Hijo, y eliminan al Espíritu Santo. Pero eso obviamente está totalmente cimentado y basado en la Escritura, o sea, una cosa de leer la Biblia. Tiene que estar muy ciega la persona. Como por ejemplo aquellos que dicen que Jesús nunca dijo que Él era el Mesías. Y está plagado de declaraciones y donde le dicen, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Él dice, yo soy. Y Él está diciendo, no está diciendo yo soy de yo soy Dan. Él está diciendo que el yo soy, el nombre personal de Dios, está ahí. Eso es lo que está diciendo. Entonces ahí nos damos cuenta que es importante ver qué es lo que dice realmente la palabra o no. Bien, vamos a pasar al siguiente artículo, que es el 19, que es el último artículo de la salud de la iglesia. Afirmamos que una confesión de la plena autoridad, infalibilidad e inerrancia de la Escritura es vital para una sólida comprensión de la totalidad de la fe cristiana. O sea, es importante decir que la palabra tiene autoridad, es infalible y es inerrante, es vital para nuestra base como cristianos. Afirmamos además que tal confesión debería conducir a una creciente conformidad con la imagen de Cristo. Al decir que la palabra es perfecta, yo voy a decir que también voy a llegar a la conclusión de que voy a llegar a la imagen de Cristo, porque Él es el perfecto. Negamos que tal confesión sea necesaria para la salvación. Sin embargo, negamos también que la inerrancia puede rechazarse sin que haya graves consecuencias tanto para la persona como para la iglesia. Puede ser que yo diga, no estoy de acuerdo con la inerrancia, bueno, no está en juego tu salvación. No es que te vayas a morir, te vayas al infierno por no creer en la inerrancia, o por decir que puede haber equivocaciones. Lo importante es que tú creas en Cristo, eso es otra cosa. Pero, ¿qué es lo que dicen? Independientemente de que tú creas o no correcto la inerrancia o la infalibilidad de la Biblia, el hecho de este concepto, la inerrancia, pueda rechazarse, genera graves consecuencias tanto para la persona como para la iglesia. Porque de repente Dios va a usar la palabra de Dios para hablarme y yo voy a decir, no es tan así. Dios quizás no quiso decir eso, para el otro sí, pero no para mí. La palabra dice que debo perdonar, sí, pero yo en este caso estoy seguro que Dios me dio permiso para no perdonar. La palabra de Dios dice que debo predicar el Evangelio a los que no lo conocen. No, pero para otros sí, no es mi ministerio. Y todos cristianos deberíamos predicar el Evangelio, o sea, en todo sentido. No, pero a mí yo creo que no, yo no. Y así, ir punto por punto. Así también, por ejemplo, las personas que dicen que tienen o pueden conocer a una persona que no es cristiana y dicen, no, pero eso dice yugo desigual no es tan así. Entonces, a mí me gustaría a esas personas que quizás encuentran que no es malo, que tomen ese versículo y me lo expliquen cómo es. ¿Qué quiere decir la Biblia con eso? Y yo una vez lo hice y la joven en este caso me dijo que se trataba de que no había que juntarse, ni tener relación sentimental o amorosa con personas que no sean cristianas. O sea, una persona que estaba
haciendo algo totalmente contrario a lo que dice la Biblia. Me lo explicó como corresponde, porque esa es la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces yo no puedo justificar lo injustificable. Y yo lo que debo hacer es decir, la palabra de Dios es verdadera. Bueno, a propósito, aquellos que dice la Biblia claramente, si alguno enviudece, se separa y se vuelve a casar, dice Pablo, con tal que sea en el Señor. No vuelva a equivocarla en el mismo error, pero tenemos ejemplos de iglesias de aquí hasta los primeros siglos, de cientos y miles de parejas de personas que se han equivocado, que han cometido ese error de hacer yugo desigual con personas que no aman al Señor. Porque no podemos pretender que el amor romántico va a transformar a una persona o lo va a cambiar. El único que lo puede hacer es el Señor. Y obviamente podemos decir, es que yo conozco una pareja que él no era y ella sí, y ahora sirven al Señor. Está bien. Pero en este caso, la palabra es clara y realmente el Señor nos quiere ahorrar muchos problemas. Y muchas personas se han equivocado en eso. La Biblia es y sigue siendo la autoridad para vivir la vida cristiana. Va a seguir siempre siendo la autoridad para nosotros vivir la vida cristiana. Una doctrina fuerte de la autoridad de la Escritura, cuando se implementa apropiadamente, debería llevar a la persona a un mayor grado de conformidad con esa palabra que acepta como verdadera. Si usted, hermano, entiende una verdad de la Biblia para sí mismo, ¿qué va a hacer? Va a ser transformada su vida. Si usted entiende que la oración es importante, ¿qué va a comenzar a hacer? A orar más. A mí me gusta leer devocionales de la oración porque cuando los termino o los estoy leyendo, me detengo y me pongo a orar al tiro porque siento ganas de orar al tiro. ¿Por qué? Porque entiendo esa verdad. Cuando el Señor habla acerca de ser generosos, yo comienzo a pensar y a meditar, ¿a quién puedo ayudar? Cuando la palabra dice que debemos ser amables, tratar de cambiar actitudes de mal genio y de persona, de un ogro, a ser una persona más buena onda, y no por caerle bien a las personas, sino porque así dice la palabra. Entonces, cuando una doctrina de la palabra de Dios llega a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, ¿qué es lo que vamos a hacer innatamente? Dice, debería llevar a la persona a un mayor grado de conformidad con esa palabra que acepta como verdadera. No consideramos la aceptación de la inerrancia, aquí está, como una prueba de la salvación. Sin embargo, los redactores del artículo urgen a las personas a ponderar las severas consecuencias que puede sufrir la persona o la iglesia que ligera o fácilmente rechaza la inerrancia. Y hay muchas iglesias o personas que dicen, la palabra de Dios, como fue escrita por ser humano, se equivoca en ciertos aspectos, no es bien abordada, por lo tanto nosotros con nuestro entendimiento la hemos podido hacer calzar como debería. Y yo he conocido personas que enseñan la palabra de Dios muy bien, son muy doctos en las Escrituras, pero que dicen que el Jesús verdadero es el que enseñaba, pero no el que sanaba y hacía milagros. Que eso es como un adorno que hicieron los primeros judíos, los primeros cristianos para darle realce a Jesús. ¿Usted cree eso? Y qué terrible que hay gente que sí lo cree y lo enseña. Y Jesús es el Jesús de las enseñanzas y de los milagros. ¿Se da cuenta de lo importante que es ver que la palabra es verdad siempre y no acomodarla? ¿Por qué la acomodan? Porque no la entienden. No puedo entender a un Jesús que levanta la voz y se calma la tempestad. No importa, no lo entiendas, pero así fue. Y no debe enseñar que no fue. No debe decir que eso fue una alegoría o algo para engrandecer a Cristo de los escritores posteriores. No, así fue. Entonces, esto trae graves consecuencias si no aceptamos la infalibilidad de la palabra de Dios. La historia ha demostrado una y otra vez que demasiado a menudo existe una estrecha relación entre
el rechazo de la inerrancia y el subsecuente abandono de asuntos de la fe cristiana que son esenciales para la salvación. O sea, el hecho de no aceptar que la palabra de Dios es inerrante, poco a poco nos va llevando lejos de la palabra y nos va a alejar tanto que nos vamos a perder la salvación. Cuando la iglesia pierde su confianza en la autoridad de las Sagradas Escrituras, inevitablemente mira hacia la opinión humana como su faro. Mi pastor tiene la razón, mi líder, mi gurú tiene la razón, es el que interpreta realmente la palabra de Dios. Y eso es una secta. Todos, por muy que conocemos la palabra de Dios, nos podemos equivocar nosotros, pero no la palabra de Dios. Por eso cuando un hombre o una mujer de Dios que ha sido usada para enseñar la palabra y se equivoca en un aspecto, ¿qué es lo que debe hacer la persona? Reconocer su error y decir que ella o él se equivocó, pero no la palabra. Pero cuando dice, no, yo no me equivoco y todo, es como que es él o ella. Cuando eso ocurre, la pureza de la iglesia está terriblemente amenazada. Y es ahí donde se tergiversa tanto que comienzan a haber cosas falsas dentro de las iglesias que no corresponden. Y usted, bueno, está lleno en las redes sociales de iglesias haciendo locuras que no corresponden y lejos del foco principal. No es nuestro faro la opinión humana, sino la opinión de Dios y de Jesús. No lo que cree uno correcto y lo que cree. A veces yo sé cómo funcionan las iglesias porque también se deben tomar decisiones. Hay comisiones, hay grupos que hacen ciertas cosas para que la iglesia avance, y de repente uno dice, yo creo que deberíamos hacer esto. Ah, sí, me parece buena idea, todo, y lo hacen. La pregunta es, ¿oraron? ¿Le preguntaron al Señor? Yo estaba en reuniones con líderes juveniles, ¿qué vamos a hacer? Hagamos esto con los jóvenes, hagamos esto otro con los jóvenes, hagamos esto. Y le preguntamos al Señor qué hacer. Ah, qué fome, ¿verdad? Debemos preguntarle qué debemos hacer. En una reunión, unos líderes me decían, yo creo que deberíamos enseñarle a los jóvenes cómo verse mejor físicamente. Ya, está bien, yo creo que sí, está bien, enseñarle a bañarse, yo creo que sería bueno, algunos. Empezando por ahí, está bien. Y otros decían, podemos enseñar otras cosas, talleres, ya, está bien. Yo le dije, ¿por qué no les enseñamos la palabra de Dios? ¿Por qué no le preguntamos a Dios qué quiere Él que le enseñemos? Deberíamos partir por esa base. Y el Señor nos va a guiar. Porque el Señor a un líder le puede mostrar que haga eso y a mí me muestra que haga otra cosa. Como así lo hemos estado haciendo y gracias al Señor nos ha ido bien. Pero lo primero es preguntarle a Dios qué quiere que hagamos. Porque si tratamos de competir con otros o con la entretención del mundo, vamos a perder. Y muchos caen tratando de entretener, comparando. Y ya llevo años acá en el liderazgo juvenil y llegó un momento en que una vez los jóvenes, donde yo estaba presente, yo no estaba liderando, gracias al Señor, los jóvenes hicieron un cara a cara. ¿Ustedes saben eso lo que es? De los reality, ¿no? Hicieron un cara a cara. ¿Cómo creen que quedaron esos jóvenes? Totalmente destruidos. Porque se dijeron verdades a la cara o cosas muy feas. ¿Y eso qué es lo que trajo? Destrucción. ¿Y qué es lo que hicieron? Arrancaron. Los que pudieron arrancaron, los otros se da cuenta que no hay llegar y hagamos lo mismo, hagamos todo. Hay que preguntarle al Señor. Y yo también me he encontrado con mi esposa Margaret diciendo, hagamos todo, hagamos todo. Yo creo que los matrimonios hacen eso, toman decisiones, hagamos todo otro, ¿verdad? Pero ¿por qué no le preguntamos al Señor? Y ahí uno dice, verdad, hay que preguntarle al Señor. Y debemos tener cuidado con estas falsas enseñanzas que pueden entrar a nuestra mente como un lobo disfrazado de oveja. En consecuencia, instamos a nuestros hermanos y hermanas cristianas de las distintas confesiones y denominaciones a unirnos en la reafirmación de la plena autoridad, integridad, infalibilidad e inerrancia de las Sagradas Escrituras, con el propósito de que nuestras vidas puedan ser puestas bajo la autoridad de la palabra de Dios,
para que podamos glorificar a Cristo individual y corporativamente como iglesia. Eso es lo que desea el Señor. Y si nuestra iglesia, nuestras vidas están cimentadas en la palabra de Dios, es porque estamos en el camino correcto. Y si usted toma este principio de que la palabra de Dios es infalible y que lo que está diciendo, sí se lo está diciendo es el Señor y se lo está diciendo de esa forma, es porque es la palabra del Señor. Así que, hermanos, espero que haya sido de bendición, que unidos sigamos siendo la iglesia del Señor que está en la palabra de Dios, no lo que cree el mundo, no lo que yo creía que era, sino lo que realmente aparece en la palabra de Dios y enseñada también de acuerdo a los valores que hemos ido aprendiendo también como iglesia a través de los años, de los siglos. Porque también tenemos una iglesia, la iglesia evangélica, la iglesia protestante, no nació ayer, no es que la hayamos inventado nosotros. Tiene siglos de historia donde se ha sobrepuesto, hay hombres y mujeres intelectuales que el Señor levantó en la antigüedad, que han servido como base para que nosotros tengamos una buena enseñanza al día de hoy y no permitamos que llegue cualquier persona a tergiversar esto. Muchas veces las personas se llenan de cosas falsas y después cuando llegan a un lugar donde se predica lo que dice la Biblia, es como música para sus oídos. Muchas personas, se han acercado a los pastores o a mí diciendo, ¿sabes qué? Fue como un tapón que me sacaron del oído. Y todo lo que decía era lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué? Porque han estado en otro lugar donde nunca se enseñó la palabra, sino anécdotas y otras cosas que me pasó el otro día, y siervo y no sé qué. Pero ¿qué es lo que más interesa? Lo más importante es la palabra de Dios. Y por eso debemos afirmarnos en ella. Les invito, hermanos, a que podamos orar